También vamos a estar hablando de lo que ocurrió como consecuencia de las declaraciones de Bursaco, el ex CEO de Torneos allí, y las coimas que se pagaban no solo en la República Argentina, sino en distintas partes de Latinoamérica relacionadas con el fútbol. Como consecuencia de esa declaración donde Bursaco señaló a dos funcionarios, exfuncionarios kirchneristas relacionados con el fútbol para todos y que le había pagado 4 millones de dólares de coimas, Alejandro Delón, uno de ellos, se quitó la vida en Lanús anoche. La noticia conmocionó a propios y extraños. Jorge Delón, el abogado de 52 años que se suicidó anoche arrojándose bajo un tren que se dirigía a Ezeiza, fue acusado por Alejandro Bursaco de haber recibido coimas por 4 millones de dólares, entre otros funcionarios. Los detalles de esta historia, hoy en la mañana. Bueno, justamente en referencia a este tema, está trabajando allí Néstor Dib en vivo, donde Delón se quitó la vida ayer cerca de las 7 de la tarde. A las 6 de la tarde se daba a conocer la noticia, ¿sí? Y a las 7... De la declaración de Bursaco, exacto. Una hora más tarde se quitaba la vida a Delón. Buen día, Néstor. Así es, gracias Claudio, Agostina. Enorme conmoción originó la muerte del abogado Jorge Delón, que anoche se arrojó a las vías del tren que se dirigía hacia la zona de Ezeiza. Jorge Delón tenía 52 años, casado, 4 hijos, y en realidad esto es la consecuencia directa de la denuncia que ayer se conoció, de la declaración precisamente que hizo nuevamente Alejandro Bursaco y que volvió a sacudir el mundo del fútbol cuando dijo que Delón, que era abogado de fútbol, como todos ustedes saben, era abogado de fútbol para todos, y el señor Pablo Paladino, que se desempeñaba en ese momento como presidente de Fútbol para Todos, fueron los que recibieron coimas que la empresa Torneos y Competencias le pagó a la Asociación del Fútbol Argentino, y que a partir de allí esto se distribuyó con estas personas y otras personas más. Evidentemente conmoción, porque claro, se conoció la noticia periodística, pero lo que no se sabía hasta ese momento, es si iba a haber algún tipo de orden de captura o cosas por el estilo, porque lo que se había conocido es lisa y llanamente la noticia. A la noche, este hombre tomó la trágica decisión, insistimos, aquí en el barrio de Banfield, que es donde estamos, aquí vivía, junto con su mujer y sus 4 hijos. Tampoco nadie a esta altura del partido sabe cuáles van a ser las implicancias de la nueva denuncia de Bursaco, porque en realidad acá lo que hay que considerar es que estas empresas, o por lo menos una parte de ellas, están participando hoy en todo lo que tiene que ver con las transmisiones del fútbol argentino. Por lo tanto, en realidad, esta situación habrá que ver si afecta, si empaña o salpica en algún sentido todo lo que estas dos empresas hicieron a través de ganaron la licitación de todo lo que tiene que ver con las transmisiones del fútbol argentino. Por lo tanto, estamos hablando de que la nueva denuncia de Bursaco parece ser la punta de la madeja de un ovillo bastante largo y que seguramente va a dar que hablar en los próximos días. Seguimos desde Banfield. Ustedes. Esto lo sumamos a Tuni Coleman y a Mauro Zeta también para ver toda la trama y la investigación y cómo surge esto. Raúl, bueno, viene la declaración de Bursaco, él como arrepentido en Estados Unidos. La causa es en Estados Unidos, sí, señor. La causa judicial. Y la investigación, no se ha hecho nada en Argentina porque todos los contratos estos se habían firmado fuera de Argentina, ¿no? Acá hay dos cosas que hay que aclarar y que hay que ver en la declaración de Bursaco que no conocemos en detalle. Tenemos grandes titulares, pero no conocemos en detalle. A ver, hay dos cosas distintas. Una es el fútbol para todos, que esencialmente transmitía los partidos del fútbol argentino. Sí. Ese era a eso se dedicaba. Y además Fútbol para Todos no negociaba derechos. Quien negociaba los derechos era la jefatura de gabinete. De manera que Fútbol para Todos en realidad no tenía ningún tipo de negociación internacional, por decirlo de alguna manera. Y sobre todo estamos hablando de copas internacionales, la Sudamericana, la Libertadores, las eliminatorias del Mundial, etc. Así que hay que
precisar en la declaración de Bursaco por qué le habrían pagado 4 millones de dólares por un tema en el cual ellos no tenían injerencia. Otra cosa distinta es Fútbol para Todos. Fútbol para Todos era el fútbol, el pago a los clubes, el movimiento de mucho dinero del Estado. Esas son dos cosas completamente distintas. Entonces, hay que ver exactamente en calidad de qué los privados, porque esto era una asociación de privados en la que estaba Bursaco, en la que estaban los grandes grupos mediáticos latinoamericanos, en calidad de qué le dieron a fútbol. A Grondona se entiende. Grondona era el dirigente regional, el dirigente de la FIFA, ahí se entiende. Según la declaración de Bursaco, era el que digitaba todo lo que se tenía que pagar en Latinoamérica. Sin ninguna duda que eso debía ser así. A cada presidente de la asociación, cuánto se tenía que pagar, todos por los derechos de Sudamericana y Libertadores. Sí, ¿no? sí. Sin ninguna duda eso seguramente podía ser así. Porque él tenía mucha injerencia en eso y, digamos, tenía el poder de decisión, como decís, Claudio. Ahora, en lo otro, hay que ver exactamente por qué se le pagaba a Fútbol para Todos. Hace un rato estuve charlando con Aníbal Fernández, que en su momento fue jefe de gabinete, saben ustedes, y dice, nosotros desde la jefatura de gabinete solo tuvimos que negociar una vez una cuestión internacional, y es porque en la Copa Libertadores o en la Sudamericana, pero me parece que en la Libertadores, Mauro se debe acordar mejor que yo, jugaban Boca y River. Sí. Y entonces quisimos intentar por lo menos que se jugara que se viera en la televisión pública, porque eran partidos para la mayoría del pueblo argentino importantes. Y entonces dice que se sentó con el director de Fox y con Bursaco, y ellos le plantearon derechos por una cifra importante, y Aníbal Fernández le dijo, no, nosotros no tenemos plata para los derechos, y finalmente lo que se acordó, me dice Aníbal Fernández, es que se transmitía por la televisión pública, pero que Fox y los privados se quedaban con la publicidad. O sea, que ponían los avisos y que eso quedaba para ellos. Y dice que nunca, en ningún otro momento se negoció nada que tuviera que ver con el fútbol internacional. Ahora, en lo estrictamente formal... Perdón, Mauro, el propio Aníbal Fernández está procesado en la causa de fútbol para todos. Sí, es que es una causa paralela. Sí, pero eso tiene que ver con el fútbol de acá. Sí, por eso. Y ahí están procesados Juan Manuel Aval Medina, está Jorge Capitanich y está Aníbal procesado. Creo recordar, voy a decir una cosa así de memoria, creo que el procesamiento es esencialmente por no haber controlado a los clubes. ¿Qué se hacía con la plata de los clubes? Que el Estado exactamente. Yo creo recordar que ese es el por qué controlar a los clubes. Bueno, ese es el debate ahí judicial. Claro, porque el dinero es del Estado. Paladino es el otro señalado por Bursaco, Paladino y Delón era, ¿no? Y Paladino lo contestó después, habló después de la declaración de Bursaco y dijo, miren, nosotros no tenemos nada que ver con recibir esa plata porque es una decisión, cuanto muchos, de la jefatura de gabinete. Y así nombró a Aval Medina, Capitanich y Aníbal Fernández, Paladino, ¿no? Paladino dice algo parecido a lo que yo les estoy diciendo. En la cuestión internacional no hubo nada de Fútbol para Todos. No participó en ninguna compra de derechos. Paladino dice, mire, y además la negociación respecto de Fútbol para Todos y Grondona la hicieron las principales figuras del gobierno. Claro. Pero no tiene nada que ver con esto que dice Bursaco. Eso es lo que dice Paladino. Y respecto de la cuestión internacional, Paladino lo que dice es, Fútbol para Todos lo único que hacía era transmitir. Nosotros no negociábamos derechos. Y es lo que dice Claudio. Ese es el alegato. Lo que va a decir mi amigo, y que bueno, hay un hecho fuerte, que es que hay una muerte, ¿no? Es un hecho tremendo. Yo después quería plantear, antes de ir a lo formal de cómo fue la muerte de Delón, de acuerdo con la investigación que lleva adelante la Fiscalía 4 de Lanús, descentralizada de Lanús,
Lo que dicen los investigadores es, primero, que es un suicidio, con las primeras constancias de la causa, más aparentemente una imagen de una cámara de seguridad o una cámara que lleva el tren, acreditaría que fue un suicidio. Declaró un maquinista, ¿no? El maquinista, el del tren. Exacto, que dice que a la altura de la calle 29 de septiembre y Oncativo venía la formación 3251 vía Ezeiza y que en ese contexto se arroja a las vías Jorge Alejandro Delon, 52 años, con domicilio en Lanús, y lo que dice el maquinista que declara, o el conductor, mejor dicho, que lo ve corriendo y directamente tirarse contra la formación al paso de esta formación. Esto es lo formal. Después yo quiero ampliar el abanico para discutir. Esta es la primera muerte por una delación. Porque digo, Bursaco se está autoincriminando al mismo tiempo en la maniobra delictiva de la que habla. Y la gran pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué se filtran, cuando se trata de declaraciones de arrepentido, las declaraciones? ¿Por qué se filtra, primero, quién es el arrepentido y segundo, qué es lo que dice? ¿Y cuánto se filtra y qué parte se filtra de las declaraciones? Digo esto como ejemplo. Se supone que en el caso Vudú, Ciccone va a declarar Van der Brule. Ya sabemos que él va a ser arrepentido, sí. Ya sabemos, salen los protagonistas estatales que le tienen que dar protección en el sistema de imputados colaboradores a contarnos cómo va a ser la protección, cuando en realidad uno infiere en su mente que no tendríamos que saber hasta que no avance lo que aporta el arrepentido, quién es el arrepentido, qué es lo que dijo. Ayer me pasé escuchando en distintos medios de comunicación, ya saben lo que va a declarar Van der Brule. Entonces la pregunta es, hilándolo con esta historia, ¿a quién le interesa que se filtren quiénes son los arrepentidos y cuál es el contenido de lo que dicen? ¿Qué se busca con eso? ¿Quebrar otras voluntades? ¿Que gente que sabe que su nombre va a aparecer en la palestra también se meta rápidamente en el sistema y pida hablar? ¿Cuál es el método que se está aplicando? Porque estuve leyendo la ley habla básicamente de una obviedad. No debiera saberse quién es el arrepentido. Y mucho menos que declara. De hecho, en algunas causas por narcotráfico se maneja lo que se llama un legajo fiscal. No sale a la luz. Lo recepciona un fiscal, le da la posibilidad de meterse en el sistema de protección de testigo, lo pone como arrepentido, labura la investigación para ver si lo que dice el arrepentido llega a puerto o no, y después se sabrá en un juicio más adelante si declaró como arrepentido y si le bajan la pena. Acá nos enteramos de todo antes. Ya sabemos lo que va a declarar Van der Brule. Pero, digamos, en el mientras vos tenés que darle seguridad a esa persona. Está todo bien, pero ¿cómo? A ver, un ejemplo. Todo el mundo dice, bueno, es obvio que en Comodoro Pi, si aparece Van der Brule, lo ve todo el mundo lo ve entrar y van a preguntar de qué fue. Bueno, que se traslade el juez. No, y a lo largo de la causa también, Mauro. Es decir, vos tenés, en el caso Vudú, tenés a Núñez Carmona preso, tenés a Vudú preso y con el tiempo, si Van der Brule no va preso, todos nos preguntaríamos qué pasó, cuál es la situación procesal también de Van der Brule. Pero quiero decir que hay alternativas para que no se filtre. Me parece que hay una intencionalidad de filtrar deliberadamente quiénes son los arrepentidos y qué van a declarar con la claridad o la intención de quebrar otras voluntades. Me parece que ese es el juego que noto perverso, que tiene como método, como lógica, empezar a quebrar voluntades. En algunos casos, ¿qué hacen los que se sienten mencionados? Se presentan y dicen, yo también soy arrepentido, entonces mandan en cana a otra gente. Y otro como Delon se termina matando. Y, digo, no pensemos que el que va a la figura del arrepentido es un inocente de la historia. Bueno, están vendiendo que el arrepentido termina siendo el bueno de la película. Y el arrepentido es parte de la maniobra de chorros en la que están involucrados el resto. Digo, Fariña declaró en su momento y a las horas estaban filtradas en todos lados las 90 fojas de su declaración. Es incoherente. Y además, perdón, lo que declaró, nunca supimos si lo que aportó y todavía no lo sabemos. Pérez Corradi, por ejemplo. Otro ejemplo. Nunca sabemos si todo eso que aportó fueron datos certeros y contundentes para llegar a meter en cana otro fulano. Entonces, y siempre tiene que ser hacia arriba. Las personas que mencionan tienen que estar por encima en la escala de responsabilidad. Comprometer gente más poderosa. Me parece que estamos naturalizando, no sé si comparten, que el arrepentido, todos sabemos quién es el arrepentido, qué declara. Antes de que declare ya sabemos qué va a decir, me parece delirante. Si el sistema es un método de apriete judicial, estatal, en ambas patas, para que la gente declare, me parece muy peligroso, porque podrían hacer lo mismo, preservando al arrepentido, que el arrepentido declare, que metan en cana a quien hay que meter en cana, pero no este sistema de blanquear
a los 30 segundos que tocó la puerta Van der Brule, dijeron, Van der Brule va a declarar en la causa de Gildo Infran tal cosa, va a declarar en la causa de tal cosa. ¿Cómo puede ser si no declaró? Y además, ¿sabemos si lo que va a declarar tiene certidumbre? ¿Aporta información certera, contundente? ¿Aporta, no sé, una cuenta bancaria para demostrar una transferencia de guita? ¿Se entiende lo que quiero decir? En relación con lo que estás diciendo, ¿cuál es el proceso? Es decir, hay una persona que pide acogerse al régimen del arrepentido y de protección de testigos también. En el proceso, en el medio, estimo, la justicia va a evaluar si lo que está aportando sirve o no. Puede pasar años. Años. Y mientras esa persona... Mientras que hace, se acogen al sistema de protección, que está dentro de la ley de arrepentido, que es que te den una custodia, una casa, algunos buscan cambio de identidad. En todo ese devenir, que puede pasar 2 o 3 años... Eso depende de la contundencia de lo que diga. Claro. También, pero también puede ser que el tipo te diga, yo te declaro y tengo miedo, entonces meteme en el sistema de protección. ¿Qué es lo que está pasando con todos estos que fueron declarando? Todos entraron primero al Que sistema lo de lógico es protección. eso. Sí. Pero cambiaron la declaración 8 veces, O sea, por ejemplo, Pérez El Corrado. sistema es, pedís, te dan la protección. Y declarás. Eso no quiere decir que después el día de mañana te incorporen al sistema. Bueno, Está bien, dice, pero en el señor, usted- mientras tanto, lo que estamos Sí. planteando con Tuni, que en el mientras tanto, de lo que contaron, primero que se filtran partes antojadizas para el lado que tenga ganas quien lo quiere filtrar. Las declaraciones se van filtrando en el momento, es una cosa insólita. ¿Cómo va a avanzar la investigación si el interés es que avance y vos le filtraste la declaración a los 6 minutos que salió de tribunales de un arrepentido? No es una indagatoria común de un preso que lo indagan porque, no sé, lo acusan de un homicidio en ocasión de robo. Estamos hablando de una secuencia de corrupción que dispara varias aristas en la investigación. Entonces, a mí me llama la atención humildemente que sepamos, yo ya ayer ya me enteré, escuchando 3 radios, qué va a declarar Van der Brule, a quién va a involucrar, qué va a decir. Me parece, pregunto humildemente, si Ahora, es- esto no, a sucede, ver, esto sucede acá en los casos que vos decías, Mauro. Hay un- Pero hay que tener en cuenta que esta causa es en Nueva York, ¿eh? obvio. O sea que el Estoy sistema hablando ya de también deja igual de filtrar, grave. deja filtrar la No estoy la negando eso, es información, igual ¿no? de grave. A ver, hay 2 cosas acá. En primer lugar, me parece que en la Argentina esencialmente las causas pasaron a ser más mediáticas y políticas que judiciales. Entonces el trámite judicial pasó como a un segundo plano. Lo que importa es qué es lo que se publica, qué es lo que se filtra y a quién apuntás política y mediáticamente. En Europa, por ejemplo, la figura del arrepentido no existe. Es una figura norteamericana. En Europa consideran que la figura del arrepentido es la demostración del fracaso de una investigación. Lo que no pudiste averiguar, lo haces pactando con el delincuente. Que tiene su lógica, Tuni, porque en realidad el arrepentido se convierte en una suerte de héroe cuando en realidad también fue parte de todo ese tramado, en Bueno, este caso por de eso. corrupción. Sí, sí, Y, es una Además, negociación. la figura es solamente para algunas causas, Efectivamente. algunos delitos. O sea, Sí, no, sí. no homicidio, violación, no tenés figura No, del no, no. arrepentido. La de por ahí. corrupción en nuestro país se incorporó hace Ahora, poco, sí, ¿no? ahora. Fue la Ahora, última, el sí. último delito, digamos, en incorporarse al sistema de arrepentido. Pero, digamos, yo te diría que lo que va... Yo no he hablado con nadie por lo de Van den Brule y yo puedo decirte lo que va a declarar. Porque está en la causa, porque es... Está bien, pero no, no- no pero estoy estoy discutiendo otra justificando cosa. No estoy justificando la difusión. Lo que te estoy diciendo es que la figura del arrepentido es dudosa porque las cosas están en la causa, ¿me entendés? Perdón, y no es Eso una lo que te demostración, le quiero pregunto, decir. le pregunto a los 3. Pero por eso, para que sea efectivo, la declaración de ese arrepentido Debiera- tiene que involucrar hacia arriba, Con pruebas. con pruebas, lo que está ocurriendo Vos tenés que decir, sobre un ejemplo, la Clau. órbita de él. Por eso, vos tenés que No decir... diciendo fulanito estaba acá te doy debajo un de la ejemplo, estructura. Un ejemplo, Sí. Van der Brule tendría que decir, yo tengo el número de cuenta a la que entraba guita negra, a la cuenta de Gildo Infran, por un ejemplo de los que se está mencionando en Formosa, la cuenta está, la averigüen que está la guita ahí. Y que vayan y chequen y que esté la guita ahí. O que estuvo. O que estuvo. Este sería un método de acreditar que los dichos son certeros y creíbles. Pero todo eso lleva tiempo. Yo lo que digo es que Y me siempre parece... y cuando es valioso si no está ya en la causa. Además, Porque por claro, la como dice investigación tú, puede ser que esté si en ya la está en causa. la causa, es no cierto. que suma nada. La ley dice algo así como hacer una contribución sustancial, dice A la investigación. una frase así. Y les pregunto esto que les iba a decir. ¿No es para ustedes una demostración del fracaso del sistema judicial recurrir a la figura del arrepentido? Es que es lo que decía Tuni, que en Es Europa un fracaso se de la considera un investigación. fracaso, en realidad. Esto es la demostración de quien investiga Tengo un delito que que no puede llegar si no tiene un delator. Tengo Digamos, y que lo único que le negociar queda... con el delincuente. Exacto.
Y acá se lo vende como un gran avance. Para mí es una clara demostración del fracaso del sistema. ¿Qué te dicen los defensores del sistema? Te dicen del sistema del arrepentido. Te dicen, ¿y qué querés? En la causa de corrupción no hay otra forma que meter presión, que meter miedo y que la gente sienta que si no habla, va en cana. Y por eso muchos levantan la mano y dicen, soy el arrepentido. Porque si no, me imagino que en esta causa, Van der Brule habrá visto vudú adentro, Núñez Carmona adentro y sigo yo, hablo. Claro. Entonces el sistema está pensado para apretar o intimidar a aquel que siente que va en cana. Es una vieja discusión, pero por otro lado te reconoce el sistema su falencia de que no pudo llegar por otra vía. Y hay un tema moral también. En la negociación con un delincuente hay un tema moral. Esa polémica también se armó en el caso de Pérez Corradi también, Sí, ¿no? La negociación con el Ministerio de Justicia, el abogado diciendo se va a entregar mañana, pasaba un día, no se entregaba, en el medio nosotros decíamos, bueno, ¿qué hay? Hay una negociación en curso. Bueno. Sí, o como Importantísima, el o qué acusado beneficio de le los va a dar, delitos manejando los tiempos de la justicia. Tal cual, sí. Me entrego cuando yo quiero, Sí. cuando... Tal cual. En el Y con caso... Es cierto que en los que yo delitos de quiera. corrupción es el más difícil de seguir la pista porque siempre... Más difícil, no te digo Sí, que es imposible, sí. es más difícil que otro tipo de delito, ¿me entendés? Pero si quieren pueden llegar. Fíjate que en las causas más resonantes de corrupción de esta época, la mayoría, las detenciones se ordenaron sin arrepentido. Por eso te digo que, a ver, el sistema reconoce su fracaso cuando necesita de la mano del arrepentido. Para mí, humildemente, entiendo que no es tan fácil en caso de corrupción lograr que la gente declare per se sin sentir que está por ir en cana. Es un método de presión, claramente. Ahora, me preocupa... Y de hecho hay alternativa. Todo el mundo dice, bueno, en Comodoro Pi si aparece Van der Brule se entera todo el mundo. Bueno, no sé, maestro. Está bien, el Mauro, juez de pero la yo causa digo, anda a visitarlo. Ponele que la identidad se revele, pero no hay manera de ocultar lo que está declarando en el momento Es que acá para pasa evitar todo. este tipo de Acá casos. pasa todo en contra del sistema. Se revela la identidad, se revela el contenido de declaración Pero y ¿qué se dice revela la ley? en parte. ¿Qué dice que no, la ley? que debe estar reservado. Pensalo desde la lógica. Pero lógicamente. ¿Entendés? Y es insólito que nos Entorpece enteremos. la investigación, puede Mauro. No, generar y le habilitas este tipo de hasta el efectos. mencionado le das chance de armar de una escaparse, defensa. armar una defensa. Al de mencionado le hacer armás... millones de maniobras. Es sí. raro Sí. que se sepa antes. No, bueno, Han además personas se supone que han ido a declarar y nadie se ha enterado. Porque También. el juzgado ha actuado como corresponde en absoluta reserva. O sea, cuando se quieren hacer las cosas bien, puedes ir una persona a los tribunales de Comodoro Pi y solamente se entera el personal del juzgado que participa del acto indagatoria, por ejemplo. Pero siempre sabemos que hay, hasta el abogado defensor está diciendo, sí, mañana va a declarar. Te puedo garantizar que si vos querés tener en hermetismo estricto, que se te está presentando un arrepentido, podés. Lo que pasa es que, claro, no te quedes en Comodoro Pi esperando que te venga. Si alguien Bien. te acerca un abogado y te dice, quiero mañana que declare fulano en la figura del arrepentido, concertá en términos judiciales, en un acta, en un legajo fiscal paralelo que te da la ley, la autorización, andá a buscarlo al tipo a un lugar, concertá una entrevista en otro lugar que no te vean en la maniobra, porque si no lo estás exponiendo y blanqueando. Ni siquiera me importa por aquellos que quedan expuestos en ese término. Lo que estoy diciendo es que el sistema pareciera ser un sistema pensado para quebrar, para presionar y para que aparezcan más personas. Hoy hay una muerte, yo ni sé ni quién era Delon, no estoy hablando en particular, sé que es una causa de los Estados Unidos, pero digo, este sistema puede traer muertes de aquellos que sienten que van en cana por la delación de terceros y puede traer también como alternativa, y lo pensé, no sé si lo compartís, Tuni, puede traer ajustes sicariales. Yo me entero que fulano me mandó al frente como arrepentido y le boleteo a la familia. En esta también. lógica mafiosa. Puede ser. ¿Se entiende? O si alguien va a ser nombrado, lo boleteo porque si no me va a nombrar a mí después. Claro. Por ejemplo. Entonces es un sistema O sea, complejo. Como las posibilidades son infinitas, por cierto. Sí. Bueno, acá lo que queda de todas maneras picando es que hay que aclarar exactamente qué es lo que declaró Bursaco, en calidad de qué se les pagó coimas. Sí, porque la declaración en sí, al menos lo que yo leí, es como que da nombres, muchísimos nombres. Sí. De Empresas. empresarios hasta alguien de Inglaterra, Sí, Brasil. todos los dirigentes, Brasil, todos los dirigentes del Brasil. fútbol latinoamericano, Sí, exacto. nombre, apellido y lo que cobraba cada uno y lo que distribuía Grondona, en definitiva, ¿no? Y a su vez estos dos exfuncionarios. Pero de todos, no dice específicamente por qué, un detalle de cada uno y por qué cobraba. Solamente en líneas generales eran por los derechos de televisación de la Sudamericana y la Libertadores. Pero otros detalles no da eso. Exactamente. Al menos a lo que se conoció hasta ahora, ¿no? Exactamente, habrá que precisar eso. Yo creo que todos, de alguna manera, no sé si ustedes están de acuerdo en esto, desde hace 20 años o más estamos con esto dando vuelta de
los derechos del fútbol, la corrupción en los derechos del fútbol, el dinero que corre bajo la mesa, contratos extraños por 20, 30 años, cosas por el estilo. Esto incluye también la compra y venta de jugadores. Hay como mucho dando vuelta alrededor del mundo del fútbol. Sí, el FIFA Gate dicen también que se originó por una venganza de Estados Unidos porque Qatar coimió a todas las asociaciones de fútbol de Latinoamérica, $1 millón cada asociación cobró. Sí, cada representante de asociación. Votaron a favor de Qatar. Entonces ahí es donde surge la venganza en definitiva de Estados Unidos, bueno, en el origen de la investigación. Estaba charlando antes con Gabriel Michi. En este momento Qatar es mala palabra. Lo están aislando, como dicen, es fuente de financiación del terrorismo. Veo difícil que hagan un mundial, con la situación que tienen en este momento. 2022. Exactamente. Entonces me parece que hay mucha política detrás, etcétera, pero si hay delito, hay delito, ¿no? Tuni, vamos a escuchar a Paladino, ¿sí?, que habló esta mañana por Radio 10 con Gustavo Silvestre, otro justamente de los acusados por Bursaco de haber recibido estas coimas. Esto decía Paladino. Antes que nada, lo que se está comentando, que Jorge Delón habló con usted minutos antes de suicidarse, ¿esto es así? Sí, es absolutamente verdad, es mi amigo, su familia, sus hijos, son amigos míos. La verdad que estoy viviendo una pesadilla. Un hombre que no viene de la política, un colaborador, que empezó a ver las redes sociales y evidentemente no soportó verse en una acusación semejante de un hombre, digamos, de un delincuente como Alejandro Bursaco, que reconoció su responsabilidad en hecho de soborno ante la FIFA, con la Conmebol, dueño o uno de los accionistas principales de Torneos y Competencias. Y habló conmigo, le dije: Jorge, vení, esto es una lucha, una pelea nuestra que tiene que ver con intereses que van más allá de nosotros. Evidentemente este señor tenía que, en el marco de su necesidad de mejorar su situación, tenía que ensuciar a Grondona, y para ensuciar a Grondona tenía que ensuciar el fútbol para todos, que fue quien le saca los derechos a Triza, que era Torneos y Clarín en su momento, en el 2009, la historia que todos sabemos, y evidentemente no soportó verse en esa situación. Es una pesadilla enorme, un hombre que estaba yendo a trabajar y viniendo en tren como hace todos los días, en tren, en subte, un hombre honesto, derecho, con una familia divina, que un sinvergüenza como este nos lo hace perder. Porque venía para mi casa, le digo: vení, Jorge, que yo te explico nuestra pelea, esto es una lucha de poderes, no tiene nada que ver con nosotros. Un hombre que no... Y entonces quedé esperándolo que venga para explicarle que quien tenía la responsabilidad política del programa era yo, y iba a salir a hablar con todos los medios, a explicar la realidad, lo que pasó, lo que dice este hombre, y evidentemente mirando las redes sociales no habrá tolerado verse en una situación semejante. Fútbol para Todos no administraba recursos, articulaba articulaba con los periodistas, los productores, los camarógrafos, toda la logística para televisar los derechos que tenía la jefatura de gabinete. Nosotros ni siquiera teníamos presupuesto. Mañana es el día del judicial y no hay... Bien, allí estaban las declaraciones de Paladino, reconociendo que habló unos minutos antes con... Sí, efectivamente. Que iba a ir a su casa, ¿no? Lo estaba esperando en su casa. Escuchábamos temprano que Paladino le dijo: venía a casa para tratar de calmarlo de alguna manera. Lo estaba esperando, lo llamó, bueno, por supuesto nunca apareció. 6 de la tarde. Fue rebote claro de lo que se escuchó y lo que se filtró. Por eso. Volviendo a la discusión. Paladino aclaraba que cuando se empezó a hacer pública la denuncia, lo que había en realidad declarado Bursaco, Delón se comunica con él, él trata de calmarlo, le dice: venía a mi casa, así a las 6 de la tarde. Le dijo: en un rato voy, lo esperaba, nunca apareció. A las 7 de la tarde se conocía que se había quitado la vida. Claro.
Sí, y que no lo soportó, que no lo iba a soportar por su familia. De hecho, la nota que dejó, que estábamos compartiendo recién, Sí. los amé, no lo puedo creer. Tiene cuatro Cuatro hijos, sí. Y él había manifestado siempre, de cuando se lo involucraba con esta causa, que no tenía nada que ver. Bueno, Paladino respaldaba ahí lo que decía, de que en definitiva él era el coordinador de Fútbol para Todos, en definitiva, y que se encargaba de todas las decisiones pasaban por él, en definitiva, Sí. como diciendo, Delon no tenía poder de decisión. Era Hay una que ver- especie de abogado de Fútbol para Todos. Sí, lo que hay que ver es en qué la ampliación que tendrá que dar Bursaco de por qué pagó esos 4 millones de dólares de coimas, según él, Sí. a Paladino y a Delon, para Sí, saber tal concretamente cual, por hay que qué. explicar eso. ¿Por qué? Porque Fútbol para Todos lo que hacía era transmitir fútbol, no negociaba derechos. Bien. Claro. Enseguida seguimos.